Desde que yo era niño, estaba muy pequeñito, pues obviamente los papás a uno le regalan juguetes y bueno, y esas cosas que hacen los papás con los hijos. Pues mis papás siempre a veces se enojaban conmigo porque yo en los juguetes, pues lo que veía era herramientas o componentes para hacer otras cosas. Em, pues a mí siempre me ha gustado el diseño, pues como crear cosas nuevas y yo creo que por eso estoy ingeniería. Ya en la universidad, ya pues obviamente a uno le gustan las físicas y las matemáticas, pero yo a veces tenía dificultades para entender por qué o cómo era que, que las matemáticas le ayudaban a uno a crear, a diseñar. Pues a partir del sexto semestre, yo cuando ya estaba adelantando un poquito pues como la historia, en el sexto semestre, pues yo de cierta manera pues me arriesgué como a ir a empresas, yo iba a industrias y a esas empresas yo iba a ver qué había como para hacer. Pues yo iba, eh, pues de alguna manera me conseguía el contacto para entrar o la forma de entrar. em, y observaba como qué dificultades había en las empresas y de ahí yo em, proponía ciertas soluciones. Pues igual uno en el sexto semestre, pues yo era un niño, pues tendría sexto semestre, estaba yo por ahí de, bueno, no sé, 20, ¿qué? 21, 22, no he hecho bien las cuentas, más o menos como esa edad. Eh, y bueno, pero igual a mí me apasionaba mucho el tema, entonces pues yo iba a las empresas y veía qué había para hacer. Pues al principio no pasaron de ser propuestas. Las propuestas pues cada vez fueron como mejorando. Obviamente ahí hay no solamente hay que desarrollar unas competencias desde el punto de vista de la técnica, sino también de las relaciones sociales, eh, de entender el medio. Bueno, como a mí siempre me ha gustado el diseño de máquinas, pues mis soluciones de problemas siempre iba orientado como en ese sentido. Eh, siempre me ha gustado pues como esa parte sobre todo de la mecánica. Y lo que tiene que ver pues en general con sistemas automáticos y sistemas de automatización. Aparte pues, luego, bueno, eso lo contaré pues eventualmente, pero yo trabajé solo y también trabajé como empleado y en grupos de trabajo con, pues, sobre todo con muchos ingenieros mecánicos, área pues que me parece súper bacana, y me ha gustado mucho pues compartir con ellos. Realmente una máquina en más, en mucho más porcentaje se diseña desde el punto de vista mecánico que electrónica. Pues yo soy ingeniero electrónico. eh, a veces pues daba algunos aportes así, pues que a uno se le ocurren ideitas, pues, pero los que hacían el trabajo, diría yo, mucho más fuerte, mucho más exigente, eran los ingenieros mecánicos. Bueno, igual cuando estaba yo estaba en paralelo en la universidad, yo estaba aquí en la universidad y en la universidad pues yo seguía pues avanzando pues en mis asignaturas, pero yo me preguntaba cómo era que esas matemáticas me iban a ayudar a mí a diseñar máquinas, porque cuando yo veía a los ingenieros mecánicos trabajando, yo sí veía pues que ellos ah, ah, hacían, eh, usaban muchas herramientas de física y matemáticas para sus diseños. Yo no voy a decir pues que yo no, pues lo que yo hacía realmente era eh, algunos circuitos sencillos y gran parte del trabajo pues estaba en un computador que se llama PLC, que es control lógico programable, que es un computador industrial. Pero eso básicamente requería habilidades de programación, muchas habilidades de programación, pero realmente yo diría que un 80, sí, o más, 80% de mi carrera son matemáticas. La programación pues no tiene un componente tan fuerte. Pero bueno, entonces, eh, hablando pues en el caso específico pues de- de la automatización de máquinas. Eh, Aún así, pues con esto que les estoy diciendo, pues esto no solamente es una experiencia personal, o sea, no solamente creo, lo pienso yo solo.
cuando hablaba yo con otros ingenieros de esta área de automatización de máquinas, muchos de ellos de cierta manera critican que haya un componente tan alto de matemáticas en las universidades, pues que así como lo han dicho, yo lo he escuchado de compañeros y gente que uno va conociendo pues en el medio, que uno para qué le enseñan tantas matemáticas, pues que uno, digamos, una ecuación diferencial con derivadas parciales no lineal, pues donde la va a aplicar, cuando realmente gran parte pues del trabajo está en la programación. Bueno, pero aparte pues como obviamente de esas conexiones neuronales que se hacen en en la, en la resolución de problemas usando razonamiento abstracto, pues que es muy útil, pues yo creo que uno piensa, y siendo crítico pues de las cosas que uno estudia, pues que todo ese montón de matemáticas debería servir para algo más. Bueno, pues la verdad, pues yo no pienso así. Yo eso no lo entendí al principio, pues porque uno, al principio igual cuando uno estudia en la universidad, a uno le hace falta pues salir y untarse un poquito de calle y observar qué es lo que pasa. Sinceramente, pues yo como lo veo, realmente hay diferentes problemas. Por ejemplo, si, bueno, un caso pues que a mí me gusta mucho citar es un proyecto que yo hice, eh, bueno, o que propuse en una empresa de patacones. La empresa de patacones tenía un cilindro neumático, el cilindro, pues un cilindro simplemente sube y baja. El cilindro estaba conectado a un sistema neumático, obviamente electroválvulas, compresor, unidad de mantenimiento, bueno, todo lo que hay de allá, de aquí para atrás de lo que es un circuito neumático. El caso es que este cilindro subía y bajaba y, y aquí en esta base se ponían unos patacones, pues de los que han hecho patacones saben que uno coge el plátano, lo parte, lo pone en una tabla y los estripa. Lo que hacía la máquina era automatizar esa parte del proceso, o sea, coger el pedazo de plátano que estaba ya precocido, eh, lo aplastaba y eso ya luego se metía en aceite pues para dejarlo como término medio, para que el cliente final, pues el usuario final, cogiera eh, eso lo vendían congelado, cogiera el patacón y lo evitara en la casa. Bueno, el caso es que si yo estoy en un problema como estos, ¿yo para qué voy a necesitar conocer una ecuación diferencial? ¿Para qué voy a usar un modelo matemático? Aunque uno puede usar un modelo como, digamos, una máquina de estados o algo así sencillo, pero digamos, ¿para qué yo voy a usar un modelo en particular de ecuaciones diferenciales para solucionar este problema? Y la respuesta es para nada. Pues uno perdería el tiempo sacándole las ecuaciones diferenciales a esta máquina que realmente pues obviamente las tiene. Cualquier cosa que cambie es susceptible a modelarse por ecuaciones diferenciales, pero en este caso pues sería una pérdida de tiempo hacerlo. Aquí simplemente uno prende el pistón baja, apaga el pistón. Generalmente pues eso se conoce como una válvula 3.2 o si es un cilindro simple efecto. Entonces simplemente uno lo enciende, baja, lo apaga y sube. Para ejecutar esas órdenes, pues realmente pues no se necesitan ecuaciones diferenciales. En ese orden de ideas de este tipo de máquinas, yo diría que hay un gran porcentaje de problemas que se pueden solucionar usando una especie de programación intuitiva. Lo voy a llamar así, programación intuitiva. Yo diría, pues por lo menos en mi experiencia personal, cuando hacía proyectos, pues alrededor del 60-70% de proyectos se podrían solucionar a partir de este tipo de programación. O sea, no requiere mucho conocimiento, eh, pueden salir de una manera sencilla y bueno, pues realmente no se necesita pues como ser muy bueno o exageradamente bueno ni siquiera en programación. O sea, realmente aquí uno puede hacer cualquier programa y eso funciona. Para mí pues hay un segundo conjunto de problemas con los que yo pues pude tener acercamiento en lo que trabajé. Eh, digamos, aparte de estos de acá, si uno incluyera estos dos, ya hablaríamos de un 80-90% de problemas.
en los que hay programación, pero no tan intuitiva, digamos, hay una programación más estructurada. Generalmente esto requiere hacer algún modelo, a veces requiere intervenir con bases de datos o requiere, eh, digamos, un sistema SCADA pues, de visualización de datos. Bueno, aquí digamos que hay una complejidad más alta que acá, pero la complejidad se mide en el número de líneas de código, se podría decir así. Y uno puede solucionar muchísimos problemas así, por lo menos, vuelvo y digo, desde mi experiencia personal. Pero hay un pequeño porcentaje, que voy a poner por acá, aunque yo he visto pues que últimamente ese porcentaje ha aumentado, debido pues me imagino yo a que muchas más personas se le miden hacer este tipo de diseños, pero que sí requieren un manejo matemático especial, y voy a hablar en particular de ecuaciones diferenciales. Aquí estoy hablando pues del total de proyectos, pero si vamos a hablar de proyectos realmente relevantes, yo diría que la mayoría están acá. Y lo que pasa aquí son dos cosas. O el problema se soluciona a medias, o sea, yo simplemente hago una programación obviamente la máquina funciona, pero ahí funciona más o menos. O simplemente dicen, no, pues yo con ese problema no me meto y pues que lo haga otro. Yo esto lo vi no de personas, sino de muchas empresas, pues yo generalmente los proyectos que hacía, la mayor parte los hice en Medellín, alrededor de unos 4 o 5 apenas y llegué a hacer aquí en empresas de acá, pues yo antes no vivía aquí. Eh, pero lo que yo veía de las empresas grandes de automatización de Medellín, en ese entonces pues yo no conocía ninguna de aquí en Río Negro, era que pasaban esas dos cosas, o era una solución a medias o simplemente no se metían con el problema porque pues realmente si requería un análisis más profundo, eso tiene varias implicaciones. Em, pero realmente en este pequeño porcentaje, para mí es donde hay más oportunidades. Porque a pesar de que aquí hay muchos más casos, también es mucha más grande la competencia. Las empresas y las personas que automatizan, o sea, realmente no solamente hay ingenieros, sino también hay técnicos, tecnólogos. Hay gente muy buena en el campo. Pues, digamos, un tecnólogo puede manejar muy bien los equipos de automatización. Y aquí hay mucha gente trabajando en esta área. Pero las oportunidades que yo tuve, realmente yo tuve oportunidades en ese 80-90%, pero realmente, pues ustedes se imaginarán pues un pelado sin graduarse de la universidad, yendo a una empresa a ver qué había para hacer. Y la verdad, pues para ser sincero, las primeras máquinas que me dieron a mí eran casos perdidos. Eran máquinas que estaban en la empresa y esa máquina ya estaba llena de telarañas. Ya eso ya le colgaban las arañas por los lados y los insectos y los bichos. Porque hubo empresas que trataron de automatizarla o de mejorarla y no pudieron. Y hubo empresas que dijeron no. Entonces, bajo esa perspectiva, pues el dueño o el gerente de la empresa decía, vea, pues está esa máquina, si quiere métase y vea a ver qué puede hacer. Y entonces esas fueron mis primeras oportunidades. Algunas de ellas eran máquinas muy costosas. Obviamente a las empresas les interesaba recuperarlas. Muchas de ellas eran máquinas que eran viejas. Algunas de ellas ya tenían sus sistemas electrónicos ya descompuestos. Y algunas veces lo que había que hacer era programarlas, o sea, porque todo el hardware estaba, los motores funcionaban, los circuitos de potencia funcionaban, toda la parte mecánica funcionaba, pero la parte electrónica y de programación no, el sistema de control no. Em, pues uno arranca haciendo lo de siempre, pues trabajando en esta área de acá, en esto que hablamos de programación sencilla. em, y luego, pues si el problema lo va requiriendo, pues uno va pasando a esta área de acá. Yo cuando arranqué, pues al principio realmente no, ni se me ocurría aplicar ecuaciones diferenciales porque pues a uno lo abruma tanta información al mismo tiempo.
tener pues estar en una empresa, el ambiente, el ruido. eh, pues yo había estado ya trabajando en empresas como operario, pero no como desarrollando pues proyectos. Uno siente una presión grande cuando uno está al frente de una máquina. A veces la máquina se tiene que parar para uno intervenirla. Bueno, entonces todas esas cosas que rodean el ejercicio, pues a uno se lo estresan y pues uno no puede pensar como con la suficiente claridad. Pero a medida que iba haciendo proyectos me iba dando cuenta que las máquinas pues terminaban con un funcionamiento, pero ese funcionamiento no era óptimo. Ese funcionamiento realmente era como a medias. Yo pienso que realmente en Colombia hay un problema de productividad por la forma en la que nosotros abordamos los problemas o por los modelos mentales que tenemos a la hora de resolver problemas. En Colombia somos muy inmediatistas. O sea, cuando yo iba a una empresa, eh, a uno lo primero que le piden son resultados. O sea, si yo cogía esta máquina de acá, si esa máquina no hacía nada y yo le ponía un switch y, no sé, le conectaba un motor y el motor empezaba a dar vueltas, a uno le dicen, no, ese pelado va bien, pues él ya puso a funcionar la máquina. Pues digamos que este motor pone a funcionar toda la máquina. Desde el punto de vista de ingeniería y de diseño, pues esto es una bobada. Pues uno arregla el cable, le pone el switch y el motor se prende. Esas fueron cositas pues que yo fui aprendiendo con el tiempo, pues que uno, o por lo menos en mi experiencia personal, uno tiene que mostrar que va avanzando. Em, pero, pero cuando uno tiene que hacer un modelo, uno tiene que hacer un modelo matemático, a veces uno queda como con pues me parece a mí, vuelvo y digo en mi experiencia personal, uno queda con la idea errónea de que uno en una sentada, uno dice, ah, bueno, tengo este problema, me cojo, lo siento, me siento, lo soluciono en una tarde y ya está. O sea, ya en un día lo tengo. A veces no, a veces un modelo puede requerir semanas, meses o hasta años, dependiendo del problema. Entonces a veces pues generalmente lo que yo hacía era generar soluciones, este tipo de soluciones, las iba cobrando y ya cuando tenía, digamos, cierto funcionamiento en la máquina, dejaba que el cliente mismo se diera cuenta que la máquina le faltaba optimizar en términos de calidad, en términos de tiempo, bueno, en otras cosas que vamos a ver en el futuro. Eh, esa optimización pues se puede dar de muchas maneras. Y bueno, pues al final eh, a veces requiere pues como el ejercicio, uno darse cuenta cuándo sí y cuándo no debería uno involucrarse y por qué no, pues como decimos vulgarmente, empelicularse con las ecuaciones diferenciales, ese tipo de cosas. O sea, realmente no es para todos los problemas, pienso yo, obviamente, sino que depende. Y no solamente depende el problema, sino que uno tiene que pensar en el modelo. O sea, no hay un único modelo, hay varios modelos. Uno tiene que pensar en cuál es el mejor. Siempre el más sencillo va a ser el más adecuado. Yo siempre arranco en la escala de, digamos, si voy a solucionar un problema, pues pienso primero en una programación inicial intuitiva. O si ni requiero programar, pues ni lo hago. Luego, pues una programación más avanzada, luego un algoritmo con un modelo sencillo, un modelo simple. Si el sistema no reacciona bien, pues uno va incrementando la complejidad de ese modelo. Bueno, pero el caso es que hay algo que pasa, con lo que pasaba o pasa todavía, es que por lo general nosotros somos muy consumidores de productos. Eso no está mal. O sea, no es de satanizar, obviamente, eh, por lo que uno normalmente escucha mucho en la universidad y por fuera también, que uno no tiene que reinventar la rueda. Y eso es obvio. O sea, si yo estoy en un problema de automatización, lo más seguro es que voy a necesitar usar un PLC y yo no voy a empezar a diseñar todos los circuitos con los microprocesadores, los microcontroladores y todo lo que requiera, a pesar de que mi formación me lo permite, eh, diseñar un PLC, pues porque el PLC ya está listo, si uno cuenta el tiempo de diseño, pues es mucho más barato comprarlo, tiene garantía, bueno, etcétera, etcétera. Sería pues
sería de pronto no eficiente y muy probablemente no me va a quedar tan bien diseñado como un PLC comercial. Muy seguramente la relación costo-beneficio va a ser mayor en el PLC comercial. Si yo tengo que hacer un procesamiento de datos, pues muy seguramente voy a usar alguna herramienta, eh, ojalá que me permita hacer, hacer un procesamiento en la nube. ¿Cómo se escribe esto? Esto es de IBM. Bueno, hay varias. Eh, pero lo que pasa a veces es que esa rueda que uno consigue, a veces la rueda no es lo suficientemente buena para el problema que uno tiene. O sea, hay problemas que requieren como tratamientos tan especiales que, que uno, digamos que lo que uno encuentra en el mercado disponible, pues es como una ruedita que si bien uno podría trabajar con ella, eh, no está como ajustado a un problema en particular. Y hay problemas que requieren como ciertas eh, diseños especiales. Entonces, es mucho más, o sea, yo no digo que en este caso, pues la bicicleta no vaya a andar con la ruedita que uno tiene, que uno puede conseguir. Pero si uno tuviera la ruedita exacta para esto, pues sería más eficiente el- la conversión de energía muscular a energía pues de desplazamiento, perdón, a desplazamiento. Entonces, uno lo que puede hacer es mandarla a hacer y así, digamos, sería más eficiente, pero a veces buscar soluciones ajustadas a los problemas es más costoso. Y eso es lo que uno hace. O sea, cuando hay problemas complejos, eh, pues eso se cobra. Porque si son muy ajustados, o uno lo terceriza, o si uno lo va a hacer, pues uno lo cobra. Y si uno lo hace, pues uno hace el diseño y lo cobra. Generalmente esas soluciones particulares, pues se pagan, se pagan bien, pero también uno tiene que tener como ciertas habilidades, pues para saber, para que el cliente quede satisfecho con lo que uno hace. Pero entonces estas optimizaciones, por lo general, o estos diseños particulares que son óptimos, vuelvo y digo, o sea, uno puede entregar cualquier solución, pero si no va a entregar una solución óptima, muy seguramente va a requerir una, unas componentes matemáticos un poquito más avanzados. Em, bueno, a veces lo que pasa es que em, nosotros, o sea, si nosotros estamos aquí y aquí está el cliente, a veces es muy difícil para el cliente entender, por ejemplo, que uno necesita hacer un modelo matemático y que eso requiere tiempo. Y obviamente el tiempo pues se convierte en dinero al fin y al cabo. Eh, el problema a veces es este. El problema a veces, como les digo, es que uno no lo sabe vender. Pero a veces el problema es que ni siquiera nosotros mismos sabemos cuál es el modelo o si tenemos que aplicar un modelo o cuál es el mejor modelo o si aquí el modelo matemático será necesario. Y si nosotros mismos no lo sabemos, pues mucho menos lo vamos a saber transmitir. En ese sentido, pues obviamente en la universidad estamos para irnos preparando, obviamente todos los problemas van a ser diferentes. Aquí puede haber cualquier rama de la ingeniería, eh, aquí puede haber cualquier tercer ingeniería, póngale el nombre que ustedes quieran, cualquier ejemplo. Eh, para hablar de casos particulares, pues yo les voy a hablar en lo que voy a generar como hilo conductor de toda esta conversación, de todas estas ecuaciones, lo que tiene que ver con automatización de máquinas. Yo les voy a poner un ejemplo que me gusta a mí mucho. Es un señor que escribió o que investiga, escribió varios artículos. Él se llama Manu Prakash y Manu Prakash creo que se escribe así. Yo les dejo el video igual para que lo vean. Él trabaja o él intenta llevar soluciones de diagnóstico, sobre todo para la malaria. Él está como muy encarretado con esto de los zancudos
y está muy concentrado en llevar a las poblaciones más vulnerables, más remotas, tecnología para que ellos mismos puedan hacer diagnósticos. En el video pues que les voy a dejar está en inglés, igual ustedes pueden buscarlo así, es una charla TED, ahí pueden buscar también la traducción, no supe cómo pegarlo en el video. Si lo quieren ver completo, él tiene varios, tiene algunos videos TED y algunos en YouTube. Eh, pero se muestra cómo él, a partir de papel, por ejemplo, hace microscopios. Y me gusta mucho un aparatico que él se inventó, es como un disco con un resorte, él dice que es el juguete más, bueno, pues él dice, debe ser que así es, que es uno de los juguetes más antiguos de la humanidad. Y lo que hizo fue, con este juguete, fue hacer una centrifugadora. Él decía que eh, hay muchas poblaciones en muchos países del mundo en los que ni siquiera hay caminos y no hay electricidad. Y que, por ejemplo, desde países muy desarrollados, cogían estas centrifugadoras, no sé si las han visto, que meten esos tubos de ensayos para, para hacer girar muestras, por ejemplo, de sangre. Eso separa creo que separa las plaquetas del plasma. Y, por ejemplo, así uno puede diagnosticar malaria. El problema es que cuando estos países desarrollados enviaban estas centrifugadoras que les sobraban, pues ellos generalmente van cambiando, van actualizando sus equipos médicos con frecuencia y los enviaban a esas comunidades pobres, pues que es algo muy bueno. Él dice que lo usan como stop door. Stop door es como para trancar la puerta. O sea, cogían esto y como no había energía, pues eléctrica, pues lo usaban para trancar la puerta. Entonces él decía que había que crear herramientas que fueran más, que tuvieran más contexto con estas personas, no simplemente coger lo que a esos países ricos les sobraba eh, y llevarlo en forma de donaciones, sino hacer algo un poquito más ajustado a la solución que ellos necesitaban. Ahí obviamente no solamente es que yo empiezo a hacer derivadas parciales y ya listo, ya solucioné el problema. Ahí hay obviamente un contexto social en el que uno tiene que involucrarse. Yo me imagino pues que el hombre habrá ido a esas comunidades, habrá trabajado con personas, con universidades. Aparte de eso, pues se les ocurrió, yo creo que no es al solo, él tiene un grupo de trabajo grande, usar varios juguetes. En el video lo explica, pone un trompo, bueno, pone varios juguetes que son giratorios. Y lo que me gusta de ahí es cuando él habla de las ecuaciones matemáticas acerca del diseño de este juguete. Y dice cómo esas ecuaciones pues optimizan el rendimiento o realmente le encuentran eh, un funcionamiento muy similar a la centrifugadora. O sea, que para mí ahí está el trabajo. O sea, uno puede coger un juguete de estos, ustedes verán el video, y usarlo como centrifugadora, pero realmente qué valida o cómo se vuelve realmente una herramienta útil. Entonces aquí hay algo importante y es que generalmente cuando uno piensa en que uno en ingeniería desarrolla tecnología, eh, pues uno fácilmente se le puede venir a la mente, no sé, la computación cuántica y que los chinos estén haciendo computadores cuánticos y que es una tecnología muy avanzada y tecnología que muy seguramente no vamos a desarrollar aquí, tal vez nunca o tal vez algún día. Pero cuando uno tiene ese concepto de ingeniería y de tecnología, pues realmente uno simplemente lo que tiene que hacer es esperar a que esos países desarrollen la tecnología y pues nosotros la compraremos y la usaremos. Pero ese no es creo yo, el sentido de ser ingeniero. Yo creo que realmente, como este señor, miren que esto no es un computador cuántico, ni tampoco es energía nuclear, pero realmente las ecuaciones de este juguete son complicadas, pero él decía que se podía hacer en papel. O sea, a partir de esas ecuaciones y de solucionar ese problema, de modelarlo, lo construye con unos cauchos y papel. Construye microscopios en papel y con eso las comunidades
que están muy alejadas también pueden diagnosticar, por ejemplo, malaria. Él decía pues que la malaria tiene cara y la muestra, la proyecta. Dice que aparte de los microscopios también sirven como proyectores. Bueno, el caso es que convierte el papel, que una herramienta o es un material muy económico, él da los costos ahí en la exposición que hace de su artículo. Él escribió pues, varios artículos científicos eh, y da la exposición de su propio artículo científico o del grupo de trabajo de él y hace la exposición. Y realmente yo sí quisiera que ustedes quedaran con esa idea, pues que realmente uno puede desarrollar tecnología, puede solucionar problemas, pero muchas veces para eso, pues sí va a requerir eh, unas matemáticas o unos modelos matemáticos, o por lo menos el manejo de los modelos matemáticos de una manera un poquito más profunda. Si no, pues yo creo que uno está casi que condenado a ser simplemente usuario y tratar de importar cualquier solución que uno le traigan de afuera. Pues alguien decía que un país es subdesarrollado en la medida que importe sus soluciones. Y yo creo que nosotros tal vez no necesitemos computadores cuánticos. Y tal vez nosotros necesitamos cosas más sencillas, pero que nosotros mismos podemos desarrollar e inventar. Of sharing experience of science and not just the information. Remind you, there are a billion people on this planet who live with absolutely no infrastructure, no roads, no electricity, and thus no health care. Also, there are a billion kids on this planet that live in poverty. How are we supposed to inspire them for the next generation of solution makers? There are healthcare workers that we put on the line to fight for infectious diseases to protect us with absolutely bare minimum tools and resources. So as a lab at Stanford, I think of this from a context of frugal science and building solutions for these communities. Often we think about being able to do diagnosis under a tree off-grid. I'll tell you two examples today of new tools. One of them starts in Uganda. In 2013, on a field trip to detect schistosomiasis with foldscopes, I made a minor observation. In a clinic in a far remote area, I saw a centrifuge being used as a doorstop. I mean, quite literally, the doorstop. And I asked them, and they said, oh, we don't actually have electricity, so this piece of junk is good as a doorstop. You know, centrifuges, for some of you who don't know, are the pinnacle tool to be able to do sample processing. You separate components of blood or body fluids to be able to detect and identify pathogens. But centrifuges are bulky, expensive, cost around $1,000, and really hard to carry out in the field. And of course, they don't work without power. Sounds familiar? So we started thinking about solving this problem, and I came back, kept thinking about toys. Now, I have a few with me here. I first started with yo-yos, and I'm a terrible yo-yo thrower. Because these objects spin, we wondered, could we actually use the physics of these objects to be able to build centrifuges? This was possibly the worst throw I can make. But you might start realizing, if you start exploring the space of toys, we tried these spinning tops, and then in the lab, we stumbled upon this wonder. It's the whirligig, or a buzzer, or a run-run. A couple of strings and a little disc, and if I push, it spins. How many of you have played with this as a kid? This is called a button on a string. Okay, maybe 50% of you. What you didn't realize, that this little object is the oldest toy in the history of mankind. 5,000 years ago, we have found relics of this object hidden around on our planet. Now, the irony is, we actually don't understand how this little thing works. That's when I get excited. So, we got back to work, wrote down a couple of equations. If you take the input torque that you put in, you take the drag on this disk and the twist drag on these strings, you should be able to mathematically solve this. This is not the only equation in my talk. 10 pages of math later, we can actually write down the complete analytical solution for this dynamic system. And out comes what we call paperfuge. That's my postdoc
Saad Bamla, who's the co-inventor of Paperfuge. And to the left, you see all the centrifuges that we're trying to replace. This little object that you see right here is a disk, a couple of strings, and a handle. And when I spin and I push, it starts to spin. Now, when you realize, when you do the math, when we calculate the RPM for this object, mathematically we should be able to go all the way to 1,000,000 RPM. Now there is a little twist in human anatomy because the resonant frequency of this object is around 10 hertz, and if you've ever played piano, you can't go higher than 2 or 3 hertz. The maximum speed we've been able to achieve with this object is not 10,000 RPM, not 50,000 RPM, 120,000 RPM. That's equivalent to 30,000 G-forces. If I was to stick you right here and have it spin, you would think about the types of forces you would experience. One of the factors of a tool like this is to be able to do diagnosis with this. So I'm going to do a quick demo here so this is a moment where I'm going to make a little finger prick, and a tiny drop of blood is going to come out. If you don't like blood, you don't have to look at it. Here is a little lancet. These lancets are available everywhere, completely passive. And if I've had breakfast today, that didn't hurt at all. Okay, I take a little capillary with a drop of blood. Now this drop of blood has answers. That's why I'm interested in it. It might actually tell me whether I have malaria right now or not. I take a little capillary, and you see it starts wicking in. I'm going to draw a little more blood. And that's good enough for right now. Now, I just seal this capillary by putting it in clay. And now that's sealed this sample. We're going to take the sample, mount it on Paperfuge. A little piece of tape to make a sealed cavity. So now the sample is completely enclosed. And we are ready for a spin. I am pushing and pulling with this object. I'm going to load this up. And you see the object starts spinning. Unlike a regular centrifuge, this is a counter-rotating centrifuge. It goes back and forth, back and forth. And now I'm charging it up. And you see it builds momentum. And now, I don't know if you can hear this, 30 seconds of this, and I should be able to separate all the blood cells with the plasma. And the ratio of those blood cells to plasma, already, if you see right here, if you focus on this, you should be able to see a separated volume of blood and plasma. And the ratio of that actually tells me whether I might be anemic. One of the aspects of this is we build many types of Paperfuges. This one allows us to identify malaria parasites by running them for a little longer, and we can identify malaria parasites that are in the blood that we can separate out and detect with something like a centrifuge. Another version of this allows me to separate nucleic acids, to be able to do nucleic acid tests out in the field itself. Here is another version that allows me to separate bulk samples. And then, finally, something new that we've been working on, to be able to implement the entire multiplex test on an object like this. So where you do the sample preparation and the chemistry in the same object. Now, this is all good, but when you start thinking about this, you have to share these tools with people. And one of the things that we did is we just got back from Madagascar. This is what clinical trials for malaria looks like. You can do this while having coffee. But most importantly, this is a village 6 hours from any road. Now we are in a room with one of the senior members of the community and a healthcare worker. And it really is this portion of the work that really excites me the most, that smile, to be able to share simple but powerful tools with people around the world. Now, I forgot to tell you this, that all of that cost me 20 cents to make. Okay, in the negative time I have left, I'll tell you about the most recent invention from our lab. It's called a buzz.
the idea that all of you could help us fight mosquitoes. You could all help us track our enemies. These are enemies because they cause malaria, Zika, chikungunya, dengue. But the challenge is that